Saludos. Qué bueno que nuevamente nos podemos encontrar y podemos seguir recordando y aceptando el sacrificio de nuestro Salvador. Qué bueno que podemos seguir creciendo en Él y podemos aceptar todas sus bendiciones y sus maravillas. Me gustaría poder orar para entrar en esta temática y poder continuar aceptando, creciendo y viviendo aquel sacrificio que Jesús hizo en nuestra vida. Oramos. Señor, gracias porque aunque sentimos que es inmerecido, aunque hemos hecho cosas que no te agradan, ese sacrificio nos cubre, nos limpia y nos ayuda a seguir hacia adelante. Señor, en este momento, si hemos cometido algún error, si hemos cometido el pecado, si hemos cometido y hemos fallado, te pedimos que tú puedas ayudarnos a seguir hacia adelante creciendo en ti. Por favor, Señor, límpianos, cuídanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los momentos más importantes en todo este Via Crucis de la pasión, del drama de la pasión de Cristo, es cuando Judas entrega a Jesús. Ese beso de la muerte, ese beso que es tan renombrado después de tanto tiempo, que mucha gente recuerda y dice, lo besaste y lo entregaste así como lo hizo Judas. Judas entregó a Jesús por simplemente unas 30 monedas de plata. Lo entregó porque él entendía que Jesús debía ser el líder que ellos representaban, el líder que los representaba a ellos con un reino terrenal. Pero allí, en ese proceso, en ese momento en que Judas entrega a Jesús, podemos entender que Judas demuestra lo que es rechazar a aquel que le podía dar una vida eterna. Judas representa lo que es rechazar a aquel que desea que tu vida sea mejor. Judas representa lo que es rechazar una gracia divina. Cuando vemos ese sacrificio que hizo Jesús y cuando sabemos el por qué lo hizo y entender el sacrificio que hace para que tu vida y mi vida sea mejor, ¿cómo podemos desecharlo? ¿Cómo podemos dejar que eso quede a un lado? ¿Cómo podemos dejar que eso no sea algo de nuestra vida y que trabaje en nuestro ser? ¿Quién era Judas para los discípulos? ¿Quién era Judas para el movimiento de Jesús? ¿Quién era Judas para su vida personal? Judas era la persona que llegaba a los lugares para ver con quién estaba y poder congregarse con ellos, pero realmente no tenía el deseo de mantenerse allí, no tenía el deseo de permanecer, simplemente quería que lo vieran con Jesús, quería que lo vieran que estaba allí, que era parte de los 12. Judas era de las personas que llegaba y sabía con quién estaba, pero no quería aceptar que Jesús era la salida al cáncer de este mundo, a la perdición de este mundo. Él entendía que Jesús era grande, pero quería ver algo diferente en Jesús, algo que Jesús no tenía en sus planes, porque el plan de Jesús siempre fue salvarte a ti y a mí. Y también quería salvar a Judas, pero esa traición cambió la historia para Judas. Judas llegó y entregó a Jesús porque él fue víctima de la avaricia. Llegó a amar al Señor, pero llegó también a amar las riquezas. Llegó a amar al Señor, pero en su agenda personal era que lo vieran estar allí, que lo vieran y que la gente supiera con quién Judas estaba. Judas no llegó para alcanzar grandes cosas, simplemente llegó para que lo vieran, para que supieran que él era uno de los 12, para que supieran que era uno de los que andaba con Jesús. Judas estaba buscando su crecimiento personal. Judas estaba buscando que lo vieran y que lo exaltaran a él como uno de los discípulos, pero no ponía los ojos en Jesús. Estuvo tanto tiempo andando con Jesús, se acercó al grupo, se hizo parte del grupo, pero realmente no sabía lo que realmente tenía que hacer. En los momentos donde se invertía un poco de dinero, él estaba criticando esa inversión de dinero. En el momento en que había que hacer algo, él quizás levantaba la voz y se oponía. Y en el momento en que Jesús estaba allí con los 12 cenando, en el momento en que Jesús estaba allí dando sus últimas palabras, él simplemente estuvo allí y se hizo como si no supiera que fuera él el que lo va a entregar. Judas llegó a amar al Señor, pero la avaricia y el deseo de poder cambió su vida. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿Judas
¿Es culpable o es inocente? La realidad es que Judas constantemente, viendo lo que Jesús podía hacer en su vida, viendo lo que Jesús podía, el cambio que era tener a Jesús en su vida, en su entorno, sabiendo que Jesús realmente era el Hijo de Dios, no aceptó eso. Simplemente siguió su camino y en su mente siguió enfocado en lo que tenía que pasar para que su posición como uno de los 12 discípulos fuera aún más grande, fuera aún más espectacular. A veces nosotros también queremos acercarnos a Jesús porque tenemos el deseo de que las personas nos vean y que la gente vea que somos cristianos, pero terminamos haciendo como Judas. Constantemente vemos las cosas grandes que Dios puede hacer en nuestra vida, pero seguimos nuestro camino, buscando una posición, buscando un lugar donde estar y que la gente vea y piense que somos los cristianos, que somos los que nos acercamos a Dios, pero realmente nuestra vida necesita un cambio. Diferentes decisiones que toma Judas lo llevaron por ese camino. Permitió que Satanás entrara en su vida, permitió que Satanás hiciera morada en su corazón y en el momento en que entregó a Jesús, fue él el que propuso hacer el mal para entregar a Jesús. Muchas personas pueden decir, Judas quizás fue parte de un engaño. Judas posiblemente no quería hacer eso. Pero cuando tú permites que Satanás entre en tu vida, cuando tú permites que Satanás haga morada en tu ser, estas son las cosas que suceden. Terminamos virando en contra de Dios. Terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan simplemente porque queremos una posición en nuestra vida. Judas se acercó a donde Jesús y le dio un beso en la mejilla para entregarlo, para decirle a los guardias que estaban ahí, este es a quien ustedes están buscando. El beso de Judas es uno de los besos más famosos que se han contado por mucho tiempo, que mucha gente hace referencia cuando traiciona a los demás. Pero ese beso que Judas dio a Cristo, ese beso que Judas dio para entregar a Jesús, fue el beso que colmó y canceló la vida de Judas. Judas, poseído por el diablo, poseído por Satanás, hizo el trabajo de Satanás y lo entregó. Quizás tú pienses, pero eso no era lo que tenía que pasar, no era eso lo que tenía que suceder, no era eso el propósito de Jesús venir a esta tierra a dar su vida por nosotros. Definitivamente. Pero no podemos meternos en los planes de Dios y decirle a Dios, ayuda, déjame ayudarte en lo que tú tienes que hacer, déjame ayudarte en los planes, déjame ayudarte en lo que tú tienes que seguir encaminado. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Muchos de ellos dicen muchas cosas, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres la persona que realmente nosotros estamos esperando. Pero unos versos luego, Pedro le dice, no. No tienes que morir, no tienes que entregar tu vida, no tienes que seguir ese camino que tú te has propuesto. Pero eso fue Satanás que le dijo a Pedro cómo hablar, cómo decir. Pedro, hace unos minutos atrás, había dicho algo traído por el Espíritu Santo, pero en otro momento Satanás le estaba tratando de, por medio de Pedro, decir a Jesús, no lo tienes que hacer. Hay otra oportunidad. Judas quedó enganchado en esa idea, en la idea de que él podía hacer algo para que Jesús no tuviera que morir, simplemente enfocado en sus planes, enfocado en su vida, enfocado en lo que realmente él entendía que le convenía. Él fue y se acercó y entregó a Jesús. Ese desprecio a Jesús, esa desobediencia hacia lo que Jesús había dicho, esas cosas que él estaba haciendo, simplemente lo llevaron por un camino donde él se había cegado de lo que Dios podía hacer en su vida, de lo que Dios podía hacer en su entorno, de lo que Jesús podía y representaba para su vida. ¿Será que nosotros también hemos puesto nuestra confianza en cosas que nos han alejado de Dios? ¿Será que nosotros también hemos puesto nuestra confianza en cosas que nos han alejado de lo que Dios ha puesto en nuestra vida y aquel sacrificio que Jesús hizo por ti e hizo por mí, lo hemos desechado y estamos buscando una posición donde estar? Cuando Judas traicionó a Jesús, el motivo de su traición no fue otra cosa que ver y demostrar lo que él podía hacer cuando estaba con ese dinero, cuando estaba con ese poder, cuando conocía a los grandes. Lucas y Mateo enfatizan que Judas fue avaro. Juan lo coloca de otra manera
como que estaba debajo de la influencia de Satanás, de la influencia del diablo. Y Marcos enfatiza que aunque era uno de los 12, estaba lejos de él. Aunque estaba tan cerca, caminando cerca de Jesús, simplemente estaba lejos de él. Simplemente se había apartado de él. Muchas veces creemos o entendemos que estamos cerca de Jesús, pero estamos cerca o estamos enfocados en otras cosas, que estamos alejados de él. Nos acercamos para ganar adeptos, nos acercamos para atraer mucha gente o simplemente nos acercamos para que nos vean. Cantamos lindo, predicamos lindo, oramos lindo, pero realmente no lo hacemos para Dios, lo hacemos para que nos vean. Estamos buscando la gracia del mundo, estamos buscando que el mundo nos acepte a nosotros, pensando que lo estamos haciendo para Cristo. Decimos, pero es que así como Judas lo entregó para que el propósito de Cristo se haga, yo también tengo que hacer estas cosas para que otras cosas sucedan. Pero nos acercamos y seguimos acercándonos a Cristo, pero no queremos hacer como Cristo hizo, no queremos simular lo que Cristo hizo, no queremos someternos como Cristo hizo. Sin acercarnos a Él, sin someternos a Él, sin aceptar o hacer el servicio o el ejemplo que Jesús hizo. Simplemente estamos viviendo una vida falsa, un engaño. Queremos engañar a las demás personas, haciéndole pensar que somos cristianos, que somos uno de los 12, que andamos con Jesús, pero realmente estamos esperando para prontamente entregarlo. Judas presenció muchos milagros. Judas presenció muchas sanaciones. Judas presenció demasiados momentos donde, aunque nosotros no los podamos entender, ahí estuvo Judas, pero su corazón, su entendimiento simplemente se cegó a la posición que él quería tener. Se endureció su corazón y no vio las grandes maravillas de Jesús en su vida. Simplemente quería ver el poder que Jesús podía hacer y cómo podía destruir a las demás personas alrededor. Ahí estaba Judas con esas 30 monedas de plata después de entregar a Jesús. Ahí estaba Judas aguantando esas monedas, pero luego se dio cuenta del error que había cometido. Luego ya era muy tarde, ya luego él quería restaurar su vida, ya luego él quería cambiar su entorno, ya luego él quería correr y decirle al Señor, Señor, yo quiero algo diferente, pero en vez de correr hacia Dios, corrió hacia aquellos que él había llevado a donde Jesús y les dijo, ya yo no quiero esto. Judas, en vez de correr hacia aquel que lo podía perdonar, simplemente corrió hacia alguien que no le interesaba su salvación. Hay personas que llevan su vida tan cerca de Dios que no saben lo alejadas que están de Él. Hay personas que llevan su vida tan cerca buscando de Dios, pero realmente su mente está en otras cosas. Hay personas que llevan su vida buscando de Dios, pero realmente están enfocados en otras cosas que no son por parte de Dios. ¿Será que nuestra vida está como la de Judas, mostrando el rechazo a Cristo? ¿Será que nuestra vida está enfocada en otras cosas que no son las que Dios tiene para nuestra vida? ¿Será que nuestra vida demuestra que aunque estamos cerca de Dios, estamos lejos de Él? ¿Tenemos a Cristo en los momentos de crisis, en los momentos de caos? ¿O simplemente estamos aceptando los momentos de caos y los momentos de crisis, pensando que Cristo debe estar con nosotros allí porque nosotros estamos cerca de Él? Hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de salvación que Dios tiene para nuestra vida. No podemos dejar pasar lo que Dios ha hecho en nuestro ser. No podemos dejar pasar lo que Él quiere hacer constantemente en tu vida. Ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue para que tú simplemente te quedes esperando que algo pase, sino para que le muestres a otros, para que le prediques a otros lo que Dios hizo también por ellos y que a ellos aún no conocen. Hoy, enfócate en no ser como Judas, en no hacer y después tratar de correr para remediar tu error, pero no correr a donde Jesús, no correr a aquel que sí puede renovar tu vida, aquel que sí puede hacer un cambio especial en tu ser, aquel que realmente puede hacer algo diferente y puede cambiar tu entorno. Judas estaba con los 12. Judas era parte de los 12. Judas caminó con Jesús. Judas estuvo allí cuando Jesús hizo muchos milagros. Pero al final de la historia, Judas entregó a Jesús esperando que su vida fuera mejor por sus propios méritos. Pero nosotros
debemos entregarnos a Jesús, someternos a Él, humillarnos ante Él, para que nuestra vida realmente sea mejor, porque Cristo está en ella. Permíteme orar y pedirle a Dios que ese sacrificio que hizo en nuestra vida sea constante y que nos aleje de esos pensamientos egocentristas, de esos pensamientos que nos alejan de Él por todos casos y que constantemente podamos vivir enfocados en lo que Él tiene para nosotros. Oramos. Padre, gracias porque tu sacrificio no ha sido en vano. Gracias porque cuando nos alejamos podemos regresar a ti con confianza sabiendo que tú nos recibes. Gracias porque aunque en muchas ocasiones hemos cometido errores y pecados, tu amor es más que suficiente para cubrirlos. Señor, si es que nos hemos alejado de ti, si es que te hemos traicionado, si es que te hemos entregado y nos hemos entregado a otras cosas que no son tuyas, te pedimos que con toda confianza podamos regresar a ti, que no seamos como Judas, que no corramos a entregar el botín que hemos ganado con nuestro trabajo malo, con las cosas malas que hemos hecho, sino que podamos correr a ti y que seas tú el tesoro para nuestra vida, que seas tú lo que tenemos y y necesitamos en nuestra vida. Señor, gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén.